Amante Padre Celestial, alabado sea tu santo nombre. En esta hora te damos muchas gracias, oh Dios, por la vida que nos das, la oportunidad de estar reunidos para estudiar tu palabra. En esta hora nos ponemos en tus manos, que sea tu Santo Espíritu el que tome el control total de este estudio para que de esa manera podamos entender y también tener el deseo de obedecerte y que bendigas a todas las demás personas que están tratando de conectarse, que se conectarán, que tu Santo Espíritu también les guíe y puedan participar de esta enseñanza, oh Dios. Gracias pues por escucharnos. Nos colocamos en tus manos para que tú dirijas este estudio, pues te pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Merci. Muy bien, en esta ocasión tenemos este tema tan importante que tiene que ver con el cierre de la gracia. ¿Por qué la importancia de este tema? Porque aquí vamos a analizar a través de las escrituras acerca de hasta cuándo puedo yo ser perdonado, hasta cuándo puedo pedir perdón y tener la seguridad de que todavía puedo ser perdonado. Esto es muy, muy importante. ¿Habrá una segunda oportunidad de arrepentimiento o alguna tercera? Porque se habla entre los círculos cristianos de que va a haber una tercera oportunidad para arrepentirse. Así es que tenemos este tema que se conecta con otros que nos ayuda a responder estas preguntas, porque esto tiene que ver directamente con nuestra salvación y tenemos que basarlo, este estudio, en lo que es la Biblia para que podamos nosotros estar preparados y de esa manera tener la enseñanza correcta acerca de este tema. Y vamos a estudiar una de las señales del fin del mundo. Para eso vamos a ir a Mateo 24:3. Ya lo hemos leído anteriormente, pero va junto con este tema. Héctor, ¿nos pudieras ayudar a leer Mateo 24:3, por favor? Sí, pero tengo la pantalla tapando las letritas. Un A segundito, ver, disculpen. no hay problema. Si no estás listo, Ok, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24:3. gracias. Aquí tenemos a los apóstoles que se acercaron al Señor Jesús porque él ya les había anunciado que él iba a regresar a la casa del Padre donde había venido. Y le dicen, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Porque él estaba hablando de unas señales, de una profecía acerca de la destrucción del templo y algunos detalles. Entonces ellos quieren saber y dicen, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y de qué más? Y del fin del mundo. ¿Qué sucede? Miren, esta parte es muy importante, la última parte. Dice, ¿qué señal habrá de tu venida, la venida de Cristo, la segunda venida? Él ya vino la primera, estamos esperando ¿cuál venida? La segunda. ¿Qué sucede con el mundo cuando Cristo aparezca? ¿Qué pasa con el mundo? Según este versículo. Según se va a acabar. Se va a acabar perfectamente, porque dice qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. El mundo termina cuando Cristo viene. ¿Por qué es importante esta declaración? Y vamos a ver un poquito más acerca de eso en un momento. ¿Por qué es importante?
porque hoy, en este mismo 2025, el mundo cristiano está en expectativa acerca de los eventos finales, porque se espera que Cristo venga para establecer un reino de paz en este mundo. ¿Sí? Entonces, aquí la escritura nos dice que cuando Cristo viene, el mundo se termina. Pero la enseñanza ahorita popular dice que no, que cuando Cristo viene se inicia un milenio de paz. Entonces, eso es importante saber, ¿sí o no? Es importante entender qué es lo que va a suceder, porque nosotros somos los participantes principales de todos estos eventos, porque estamos viviendo en los tiempos finales de la historia de este mundo. Eso no cabe duda, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta los cambios que se están dando en el gobierno, especialmente en este país, donde a este país se le está tratando de hacerlo un país cristiano. ¿Sí me escucharon esa parte? Un país que Cristiano. cristiano. Entonces, todo esto se está preparando para que comience el gran milenio de paz que se ha esperado por tanto tiempo. Y el templo de Jerusalén ya se tienen planes de que se reconstruya o se construya, ¿sí? Porque esa es la expectativa del mundo cristiano en estos tiempos. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, a ver si cuando Cristo venga se inicia un milenio de paz o qué sucede con este mundo. ¿Estamos bien hasta allí? Muy bien. Fíjense en el versículo que continúa en Malaquías, creo que es en Malaquías capítulo, eh, Mateo 24. bueno, vamos a leer Mateo 24. Esta es una de las señales de Mateo 24, es una nada más que vamos a analizar en esta ocasión. Dice, mas como en los días de quién? De Noé. De Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O en otras palabras, lo que sucedió en el tiempo de Noé se repite ¿cuándo? Antes del ¿En fin. qué tiempo? Cuando venga Jesús, Cuando venga Jesús, en los tiempos finales se va a repetir la historia de Noé. ¿En qué forma? Ahorita vamos a ver en unos momentos, a través del desarrollo del tema, vamos a ver cómo es que se repite la historia de Noé. Y luego continúa diciendo, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta. Aquí es muy importante esta palabra hasta, porque estaban comiendo y casándose y comiendo y haciendo todas sus actividades hasta El diluvio. el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta, aquí hay dos hastas, eso es un límite de tiempo, esa palabra hasta es un límite de tiempo, Ujú. hasta que vino el diluvio y se los llevó a ¿cuántos? Todos. Todos. Pues a todos. A todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, esto es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Esas son palabras directamente de Él, porque dice que cuando Él viene, se termina el mundo. Y ahora aquí en este versículo de Mateo 24, 37 y el 39 nos dice que el diluvio se llevó a todos, o sea, el mundo se terminó, sí o no, cuando vino el diluvio. ¿A sí, cuánto se llevó? a todos, Se llevó a todos, no Todos. quedó ninguno más que los que estaban dentro del arca. ¿Recuerdan menos cuántos ocho, eran los que estaban? ocho. Eran ocho nada Ocho. más, que eran Noé y su familia. Ujú. Entonces,
como en los días de Noé, se repite la historia. Cuando vino el diluvio, el mundo quedó prácticamente destruido y lleno de agua. El ser humano no podía vivir sobre la faz de la tierra en ese entonces. Eso nos recuerda también y nos conecta con el tema de los 1000 años que ya miramos. Recuerdan que durante los 1000 años aquí este mundo está en tinieblas y nadie puede vivir en este mundo, ningún ser humano. Y después que Noé sale del arca, el mundo vuelve a comenzar prácticamente. Es lo mismo también eh, de la enseñanza del milenio. Al terminar el milenio, después Dios hace de esta tierra una tierra nueva. Entonces, queridos amigos y hermanos, lo que queremos ver y compartir en esta parte que es como un paréntesis que estamos haciendo en este tema, es de que aquí con estos versículos no nos deja lugar para ningún rapto secreto, porque si esto es el mensaje sencillo, en síntesis, lo que Cristo está diciendo aquí, como en los días de Noé, el mundo estaba viviendo la vida loca, vino la predicación de Noé acerca del fin del mundo, ¿sí? Y cuando llegó el fin, se termina el mundo, ¿cuántos grupos había? Dos. ¿Cuántos grupos de personas? Había dos, los que estaban dentro del arca y los que estaban fuera, Pero ¿sí? Y como el Señor Jesús dice, como en los días de Noé, así será. Aquí no hay lugar para un rapto secreto, porque Noé no fue raptado. Noé estaba en medio de la conmoción, pero estaba en el arca, aunque también fue probado, estaba allí mismo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? bien. Aun cuando ese versículo no lo tenemos aquí, pero ustedes lo pueden anotar y lo pueden leer en sus Biblias, en Apocalipsis 1:7, capítulo 1 y versículo 7, ya lo hemos leído anteriormente, nos dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y aun los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. He aquí que viene con las nubes, ¿sí? El Señor Jesús viene con las nubes de ángeles, ya lo hemos visto eso. Sí, hermano. Iba a comentar algo. Muy bien, vamos a continuar. El Señor Jesús nos dice que viene con las nubes de ángeles, no trae a ningún grupo de personas que haya llevado al cielo en un rapto secreto. Los únicos que le acompañan son ¿quiénes? Los ángeles. Los Los ángeles. Ángeles. Los ángeles son los que le vienen acompañando. Así es que, así como en los días de Noé se repite la historia de esa manera, no hay un lugar para un rapto secreto. El Señor siempre que ha llevado personas, a seres humanos al cielo, nunca lo ha hecho en secreto. Y eso es algo muy, pero muy importante que nosotros tenemos que entender, porque, les repito, esta enseñanza no es popular. La enseñanza y la predicación de Noé no era una predicación popular. La mayoría de las personas estaban en contra, no creían la enseñanza de Noé. Y había creyentes, había más personas que creían también en Jehová Dios, pero no era la enseñanza popular la que estaba compartiendo Noé durante ese tiempo. Vamos a pasar al siguiente versículo, Malaquías capítulo
A 3. ver, ¿dónde estamos ahora? Ah, ok, capítulo 3 y el versículo 2. Mari, ¿está Mari por ahí conectada? Si nos puede leer Mari, por favor. Sí. ¿Y Gracias. quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Malaquías 3:2. Amén. Gracias. Miren, aquí está también, hay varios versículos, nomás no tenemos el tiempo para compartirlos todos, pero este es uno de ellos. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿La venida de quién? Jesús. Es La Jesús venida de Cristo, de cuando Él Cristo. venga por segunda vez, que es esta vez que estamos esperando. Dice, ¿o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? El mundo cristiano de hoy, les repito con todo respeto, se dice que cuando Cristo venga, nadie va a morir, sino Ujú. que todavía va a haber una oportunidad más para arrepentirse cuando Él venga. Pero aquí dice, ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él, ¿quién es Él? Dios. Jesús. Cristo es como fuego purificador. Recuerdan que Moisés estuvo en el monte recibiendo las tablas de los mandamientos. Cuando él bajó al pueblo, su rostro irradiaba la gloria de Dios y las personas no soportaron la gloria que reflejaba Moisés en su rostro. Si ese era Moisés, ahora se imaginan a Cristo en toda su gloria, en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Por eso dice, Él es como fuego purificador para el pecador. ¿Sí me explico? Para sus hijos será su protección, pero todo aquel que no esté preparado cuando Cristo venga por segunda vez, no va a poder soportar su presencia, la gloria que le acompaña. ¿Estamos bien hasta allí? Amén. Sí. Entonces, entonces no puede haber un milenio de paz cuando Cristo viene. El milenio de paz va a ser ¿dónde? En el Cielo. cielo, Sí, no él. aquí en la tierra. Ujú. ¿Estamos bien hasta allí? Sí. Ahí va. Sí. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, adelante, adelante. Vamos ahora sí, mira, vamos a ir a lo que es, ah, si podemos poner otra vez Mateo 24, 37 al 39. Creo que no lo hemos puesto, ¿verdad? No, ahí está. Ese es el que leímos ahorita. Ok, muy bien. Vamos en esto, con esto vamos a iniciar. El otro, estábamos haciendo un pequeño paréntesis allí porque es importante analizar esa parte. Pero ahora vamos a entrar a lo que es en sí la historia de Noé. Porque dice más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron esa parte y no entendieron. Nosotros vamos a analizar para entender lo que ellos no entendieron. Porque dice que no lo entendieron hasta cuándo, hasta que vino el Vino diluvio. el diluvio. Entendieron algo que no lo habían entendido antes y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que como en los días de Noé, esa generación no entendió algo, el mundo en esta generación, el que no se prepare, no va a entender tampoco. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que no entendieron? Para entender la historia de Noé, pues tenemos que ir a Génesis y vamos a ir al capítulo 6 y el versículo 3. El versículo 3. Gaby, no sé si Gaby está por ahí conectada todavía. Sí, aquí estoy. Gaby, si por favor nos lees Génesis 6:3, gracias. Y dijo Jehová,
no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Gracias. No contenderá mi espíritu. ¿Qué significa la palabra contender? No lo va a aguantar. ¿Qué significa la palabra contender? Ya ven que a veces en los periódicos, especialmente en México, se decía hubo una contienda, hubo heridos y hubo muertos. Boxeo dice. En el Ajá, boxeo dice contienda. Tiene un varios, pleito, una tiene varios, lucha. varios significados. Si quieres, se los leo. Tiene como tres diferentes. Sí. Dice luchar o compartir, Ujú. enfrentarse a alguien en una competencia, disputa o conflicto. Y también es discutir o argumentar, como mantener una disputa verbal o defender un punto de vista. Y el último es afrontar o resistir, hacer frente a una dificultad o desafío. Ahí está, gracias, gracias. Porque dice, y dijo Jehová, no contenderá, en otras palabras, no luchará mi espíritu con el hombre para siempre. Porque la obra del Espíritu de Dios es revelarnos nuestra necesidad del pecado para llevarnos al arrepentimiento, a la confesión, para que Cristo nos salve. O sea, en otras palabras, una de las obras del Espíritu Santo es convencernos de pecado para llevarnos a Cristo y que Cristo nos pueda perdonar. ¿Sí? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Él lucha, es una contienda. La Biblia dice que gime, ¿sí? Él lucha, lucha para que nosotros vayamos al arrepentimiento, ¿sí? Es algo que el Espíritu Santo hace en este mismo momento. Él está luchando en este mismo momento en nuestras mentes para que su palabra pueda ser recibida en nosotros y nos transforme. Él está presente en esta reunión. Él siempre es el que nos mueve. Cuando nosotros tenemos el deseo de abrir su palabra, eso no es nuestro. Eso significa que el Espíritu ya está trabajando en nosotros. Él es el que pone el deseo en nosotros de buscarle. Eso no es humano. El mismo Señor Jesús dice que en San Juan 15 que separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Entonces, ni siquiera el tener el deseo de buscarle, eso no es humano. Eso es divino. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero dice aquí, no para siempre. ¿Qué significa eso que no para siempre va a luchar? A ver, quiero escuchar los comentarios. O va a llegar un momento que se va a acabar. Aquí nos da un límite, ¿verdad? Porque Sí. dice, no para siempre va a ser así. Llegará el momento en que se va a retirar. Y por eso lo menciona en Génesis 6:3. Dice, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días, ¿cuántos años? 120 años. 120 años. Fue lo que estuvo predicando Noé No, acerca del fin, de que se preparasen todos para que no quedasen fuera. Y construyó el arca en presencia de todos y cada martillazo era como un mensaje de misericordia de parte de Dios. Dios siempre manda un mensaje de misericordia antes de que venga amén. la destrucción. Amén. Por eso el Espíritu de Dios todavía hasta este 2025 se sigue moviendo para llevarnos al arrepentimiento, para que busquemos a Jehová mientras pueda ser
Ay, hallado. Hay un límite de tiempo. A nosotros no se nos ha dicho cuánto. A ellos se les dio 120 años. Pero este mensaje que nosotros estamos Amén. compartiendo en este momento con cada uno de ustedes se ha estado predicando por más de 120 años. Y el Señor también tiene un límite y no nos ha revelado hasta cuándo llegará este tiempo de misericordia y de predicación. Entonces aquí tenemos la historia de Noé, recuerden, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El versículo que tenemos enseguida nos da los detalles en el Génesis capítulo 7 y el 7 y el versículo 16. 16. El versículo 16. Ah, tenemos a Leonor, está disponible para leer. Así está. Así está muy bien. Sí, aquí estoy. Ah, A sí, ver, adelante, por favor, si nos puedes leer el versículo. muy Gracias. bien. Y los que vinieron, macho y hembra de todo ser viviente, vivieron como Dios les había mandado, y Jehová les cerró la puerta. Amén. Amén, gracias. ¿Quién cerró la puerta? Jehová. Jehová Dios cerró la puerta, no fue Noé, No fue Noé. porque esa puerta simbolizaba La gracia, la salvación Sion. salvación. Ujú. que solo Dios puede dar. Por eso él no podía cerrar esa puerta, no tenía ninguna autorización para cerrar esa puerta, porque repito, esa puerta simbolizaba la puerta de la gracia. Solo Dios puede cerrarla y solo Dios puede abrirla. Amén. Amén. Estamos bien hasta allí, de tal manera que cuando se cumplió el Amén. tiempo de los 120 años que se le dio a esa generación, perdón, se cerró la puerta, ¿sí? Y recuerden, hubo algo, leímos en Mateo 24, algo que no entendieron. ¿Qué fue lo que no entendieron? Porque aquí dice que la puerta se cerró y ¿cuánta agua cayó cuando se cerró la puerta? mucha. Pues mucho vino el diluvio. Vamos a ir a Génesis capítulo 7 para descifrar qué fue lo que no entendieron. 7:4, 7, Quiero 7, read it. 4. Ah, hermano Ramón, si nos puede leer, por favor. Sí, porque pasando aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Gracias. Miren, cuando la puerta se cerró, ¿cuánta agua cayó? Pues Según este versículo. Porque pasados aún 7 días, ¿sí? O sea que sí, cuando se cierra la puerta, son 40 días y 40 no noches. comienza a llover. No, Era 40 días y 40 noches. Hasta después que pasaron 7 días comenzó a llover y fue que llovió ¿por cuánto tiempo? Por 40 días y 40 noches. Entonces, ¿qué fue lo que no entendieron? Allí tenemos eh, en ese versículo que dice que pasaron 7 días y Noé estaba encerrado junto con los animales. Y cuando la gente miran que la puerta está cerrada, ellos no entendieron no entendieron. Se que acabó el tiempo. ya el tiempo de arrepentimiento se había terminado. Se acabó el El tiempo. Espíritu de Dios se había retirado de la tierra. Ellos no entendieron y por eso siguieron en la fiesta, siguieron celebrando la vida loca. Por eso dice que siguieron enfiestados y no entendieron hasta
¿Y cuándo lo entendieron? Cuando vino el diluvio y se los llevó a todos. Fue cuando entendieron que estaban perdidos, pero no estaban perdidos allí, estaban perdidos cuando, 7 días antes. cuando la puerta se Se cerró. cerró. Héctor, ¿tienes una pregunta? Sí, entonces así va a ser en la segunda venida. Nuestro tiempo para arrepentirnos va a terminar. Después va a venir la venida. Amén, gracias, perfectamente. Cuando la puerta se cerró, ya no había más predicación. Los animales habían obedecido la voz de Dios y Noé no tuvo que golpearlos con ningún látigo ni nada de eso. Ellos obedecieron la voz de Dios, entraron al arca en parejas, macho y hembra, solitos entraron. Y entonces entra Noé y su familia, Dios cierra la puerta, ya no hay más predicación, el Espíritu de Dios se retira. ¿Y qué espíritu toma el lugar del Espíritu de Dios? El diablo. Los mismos espíritus malignos son los que toman control total del ser humano. Por eso debemos de entender como en los días de Noé hay una puerta ahora que está a punto de cerrarse y una vez que se cierra ya no va a haber una segunda ni tercera oportunidad. ¿Cuántas veces se cerró la puerta? Una. Una vez. Una Una vez. sola vez nada más. Es ¿Cuántas puertas había? una. Una sola puerta, Es que como este en los versículo, yo días de quería, Noé. Sí, ay, perdón, quería comentar, adelante. es que este versículo lo veo como, pues es una invitación, ¿no?, a reflexionar sobre la urgencia de responder al llamado de Dios mientras la puerta de la salvación está abierta. Y también Amén. resalta la confianza en la protección de Dios para aquellos que lo obedecen, incluso pues, en medio de juicios o dificultades. Amén. Muy bien, gracias. Sí, es algo que nos ayuda para entender que el tiempo es limitado, el tiempo para arrepentirse. Y miren, ah, muchachos, esto es muy Perdón. importante porque, porque esto es para todos. Es para mí que yo tengo años en este camino. ¿Sí me explico? Amén. Cada día tengo que buscar a Dios. Cada día tengo que pedirle que me transforme, que Amén. me perdone. Cada día tengo que estar yo preparado, Parado. porque aunque yo ya sea bautizado, aún así tengo que buscar a Dios todos los días. Amén. Pablo decía, todos los días muero. Es una lucha diaria. Y cada día tenemos que vencer con el poder de nuestro Dios. Amén. Amén. Así es que esto no nada más aplica para el incrédulo, no. Esto aplica para todos. Amén. ¿Estamos bien ahí? ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Un comentario, hermano. Adelante, hermano. Jesús dijo que él era la puerta y, Amén. y no todos van a entrar por esa puerta. Y cuando la puerta se cierre, pues se acabó la oportunidad. Y por eso las ovejas del Señor escuchan su voz y entran por esa puerta. Amén. Es una comunión diaria. Es a través del compañerismo diario que conocemos a la persona y también de la misma manera como conocemos a Dios. Amén. Amén. Vamos a continuar porque el tiempo va avanzando muy rápido y vamos a ver ahora dónde está esa puerta. Si allá existía una puerta que estaba abierta, vamos a ver qué nos dice la Biblia ahora, ¿dónde está esa puerta o de qué se trata? Es lo que vamos a ver porque esto es lo que a nosotros nos interesa ahora, porque nosotros tenemos que tomar una decisión y una preparación, ¿sí? Como dice la palabra de nuestro Dios, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de quién, De ti. de ti,
Esto, muchachos, es personal. La salvación no es por familia ni por parejas. Esto es Individual. individual para cada quien. La lucha es individual. Por eso dice, yo he puesto una puerta abierta delante de ti. De ¿Cómo ti, está la puerta? abierta. Amén, bendito sea el nombre de nuestro Dios, que hasta este momento, en el 2025, todavía la puerta continúa abierta para todo aquel que busque a Dios lo pueda encontrar y pueda entrar. Amén. Amén. Dice, la cual nadie puede cerrar. ¿Podía cerrar la puerta del arca Noé? No. No, no. No. Y luego dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es el mensaje para la iglesia de Filadelfia, ahí en Apocalipsis 3:8. Entonces, esta puerta, queridos amigos y hermanos, es la puerta de la misericordia. Y Amén. ahorita vamos a ver si esa puerta es real, si existe realmente. Vamos a continuar. En Apocalipsis 11:19 tenemos algo muy importante que nos ayuda a entender más a este versículo. Apocalipsis 11:19. Tenemos a Guillermo. A ver si está disponible para leer. O Mariana. Y el templo de Dios fue abierto en el Gracias. cielo, Ujú. y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y gran granizo. Apocalipsis 11:19. Gracias. Mire, y el templo de Dios fue qué? ¿Fue qué? Abierto, Abierto, o sea que estaba cerrado y ahora está abierto. ¿Cómo está abierto, la puerta? Está abierta. abierto ¿En dónde está esa puerta? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. En el en cielo. el En el cielo. cielo. Y luego dice, y el arca de su pacto. ¿Recuerdan esa arca que contiene dentro? Ay, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Ujú. Sí, eso estaba siempre en el lugar santísimo donde se lleva el juicio. Pues, Entonces, esa puerta es una puerta real que está abierta. ¿Por qué está abierta? Vamos a continuar al siguiente versículo, que es Romanos capítulo 8 y el versículo 34. Iracema, ¿nos puedes ayudar, por favor? Leyendo, gracias. ¿Quién es el que condena? Perdón. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. ¿Qué está amén. haciendo Cristo allá en el cielo? ¿Qué está haciendo? Dice que está intercediendo, Está intercediendo por intercediendo quién? Por nosotros. por nosotros, dice. Por nosotros. Ahora la pregunta, Por sus pecadores. cuando Cristo deje de interceder por la raza humana, por el ser humano, ¿habrá oportunidad todavía de pedir perdón? No. No. ¿No? En ese momento, cuando Cristo deje de interceder, ya no va a haber más invitación de misericordia para nadie. Como en los días de Noé, esa puerta que ahora está abierta se va a cerrar para siempre. Ujú. Y hay una declaración que se hace muy importante en Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 11. ¿Estamos bien hasta allí? ¿Está claro el tema hasta ahorita? ¿Cómo vamos? Bien, gracias. Si hay alguna pregunta, vamos a... ¿Quién nos falta? Está Marisela, para Aquí que nos estoy, ayude a leer. aquí estoy.
Por favor, Marisela, ¿nos puedes ayudar a leer Apocalipsis 22:11? Dice, el que es injusto, sea Gracias. injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es injusto, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Amén. Gracias. ¿Se dan cuenta aquí cuántos grupos de personas hay aquí? Dos. Hay dos nada más. Dos. ¿Cuántos grupos de personas había durante Los el justos, diluvio? los justos y los injustos. Los que estaban Dos. dentro y los que estaban fuera. Es la misma terminología, es el mismo concepto, ¿sí? Porque aquí ya el que es injusto va a continuar siendo injusto cuando la puerta se cierra, cuando ya no hay más intercesión por el pecador, ya no puede cambiarse de lado. ¿Me explico? Ya si quedó fuera, así va a quedar fuera. Ya no hay una segunda oportunidad como se enseña, ¿sí? Se enseña que después del rapto va a haber una segunda oportunidad. Algunos dicen que durante el milenio de paz aquí en la tierra todavía va a haber oportunidad para arrepentirse, pero aquí simplemente la Biblia es clara como en los días de Noé. Se cerró la puerta y se acabó la oportunidad para arrepentirse para todos y ya no hubo una segunda oportunidad. ¿Estamos bien? Amén. Vamos a continuar en Amós capítulo 8 y el versículos 11 y 12. ¿Qué sucede cuando la puerta se cierra? Hermano Ramón, ¿nos ayuda, por favor? Sí, he Gracias. aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Gracias. ¿Se dan cuenta? Es interesante cómo la misma palabra de nuestro Dios desde los tiempos antiguos ya nos decía que viene el día cuando ya no va a haber más predicación. Estos grupos del Zoom ya no van a existir, porque el Espíritu de Dios que nos mueve a todos para participar de estos grupos se habrá retirado de la tierra para siempre. Y entonces la gente va a correr de un lugar para otro buscando el perdón, buscando la misericordia, van a querer confesar sus iniquidades, van a buscar, pero no van a encontrar la palabra, ni siquiera un mediador para que interceda por ellos. Eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Estamos bien hasta aquí? Amén. Vamos a ir a Apocalipsis 22:12. Fíjense qué es lo que sucede cuando se cierra la puerta, porque en Apocalipsis 22:11, que es el versículo previo a este 12, en el mismo capítulo, Apocalipsis 22:11 es donde leímos que el que es injusto sea injusto y el que es justo siga siendo justo y el que es santo continúe santificándose todavía. Y el versículo que sigue es este: He aquí yo vengo. Pronto. ¿Quién es el que viene? Su Cristo. Cristo, Cristo. Y Cristo dice viene mi galardón, o en otras palabras, mi recompensa conmigo. conmigo. ¿Sí? Para recompensar a cada uno según sea su obra. En Amén. otras palabras, queridos amigos y hermanos, cuando Cristo deja de interceder, la puerta se va a cerrar. Cerrada, ¿no? ¿Sí?
Y en ese momento el mundo no se dará cuenta de que la puerta ya está cerrada. Como en los días de Noé, la gente no entendió y continuó viviendo la vida loca, el mundo continuará igual o peor, porque una vez que el Espíritu de Dios se retira de este mundo, el Espíritu de Dios está controlando todavía la violencia hasta este momento, pero una vez que el Espíritu de Dios se retira de la tierra, los demonios van a tomar control de las personas y van a continuar viviendo como si nada hubiera pasado, pero no sabrán que la puerta ya se cerró y solo les espera la destrucción cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. ¿Sí? Porque les repito, no viene a establecer un reino de paz aquí a este mundo, sino que viene simplemente a recoger a su pueblo para llevarlo a la casa del Padre. El reino de Cristo se establece en este mundo, sí, pero al final de los 1000 años, no al principio. Eso no tiene ningún apoyo bíblico. ¿Estamos bien hasta allí? Sí. ¿Alguna pregunta, comentario? Héctor, Mari, ¿todo bien? Sí, todo bien. Gracias. Gaby, Sí, todo ¿estamos bien. bien? Muy bien. Vamos entonces a continuar. Hay un requisito para entrar a la ciudad de Dios. Y sin ese requisito no podemos entrar. Apocalipsis 21-27 nos dice algo muy importante. No entrará en ella, en la ciudad de Dios, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente ¿quién? Los Que están que escritos. Están están escritos inscritos En en el en el libro de la el libro vida. libro de de la la vida vida del del Cordero. 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 Gracias. ¿Será importante que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida? Sí. Amén. Es un requisito. ¿Cuándo? La pregunta para ustedes, ya lo hemos hecho anteriormente. ¿Cuándo se escribe nuestro nombre en el libro de la vida? Cuando aceptamos a Cristo como Cuando nuestro Salvador. aceptan. Cuando aceptamos y somos bautizados, ¿verdad? Cuando hay la oportunidad de bautizarse, porque me imagino que el ladrón en la cruz alcanzó salvación, pero no alcanzó a bautizarse, ¿sí? Son casos especiales, pero los que tenemos oportunidad, la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que será, no será condenado. será condenado. Queridos amigos y hermanos, este tema no es para que nos dé temor, no es para que estemos tristes, porque alguno dirá, no, hermano, Dios es amor y Dios perdona, sí, Dios es amor y por esa misma razón, Él ya no quiere el sufrimiento de este mundo. Por eso va a poner un fin al sufrimiento humano. Él tiene que actuar. Pero antes de eso, Él envía la invitación de Ok. misericordia para cada uno de nosotros. Repito, esto aplica para mí, para cada uno de nosotros. Aunque tengamos años en este camino, que hemos aceptado a nuestro Dios por muchos años, la invitación es, ¿sí? Para todos. Amén. Para que nos preparemos. Vamos a ir a Jeremías capítulo 31 y el versículo 3. Iracema, ¿nos puedes ayudar, por favor?
Veo que tuvo un Sí, problema. Oh, ya está de nuevo. sí. Es que me llega un poquito atrasado a veces. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Amén, gracias. Con amor que Eterno. el amor de Eterno. nuestro Dios es eterno, nunca deja de ser. La primera de Juan 4:8, como dice, Dios es Amor. Amor. amor, Amén. ¿sí? Y por lo tanto dice, te prolongué mi misericordia, ¿sí? Todavía el Señor está extendiendo su misericordia por más de 120 años para que nosotros no nos quedemos fuera, sino que podamos estar preparados para aquel día. En Amén. Isaías 55:6 y el versículo 7. Ahí nos habla del límite de tiempo que existe también. Gaby, ¿nos puedes ayudar, por favor? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gracias. Amén. Buscad a Jehová que Mientras Mientras puedas. pueda ser allá. mientras. ¿Qué significa esa palabra mientras? Hoy. Lo hace siempre. Mientras puede ser hallado. Recuerden Allá. que ya leímos el versículo ese de Amós, donde dice que muchos correrán de aquí para allá y no lo van a poder encontrar, ¿sí? Porque se habrá cerrado la puerta. La puerta. Estamos bien con este tema, muchachos. En síntesis, se cierra la puerta, ya no hay una segunda oportunidad, ¿sí? En 2 Corintios 6:2 no lo tenemos aquí, pero ustedes lo pueden anotar y lo pueden leer. Dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo en el cual nosotros podemos encontrarlo. Por eso dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Así es que tenemos nosotros a esta invitación de parte de nuestro Dios. Repito, este mensaje no es popular. El mensaje popular de este tiempo, ¿sí? Dice que el mundo no se va a terminar, que el mundo va a continuar en un milenio de paz aquí en la tierra. Y el mismo país este donde estamos de los Estados Unidos, pues está ya preparándose para que este mundo, este país llegue a ser un país cristiano y también el resto del mundo en su momento. Ese es el plan, ¿sí? Pero el Señor Jesús es claro en su palabra. Él viene pronto, hay que prepararse para ir con Él. ¿Algún comentario, muchachos? ¿Alguna pregunta que tengan acerca de esto? No sé qué tan complicado haya estado el tema. Les repito, esto no da lugar a ninguna enseñanza con todo respeto. Sabemos que Dios tiene hijos que le aman en todos lugares. Nosotros Amén. no creemos que somos los únicos que nos vamos a salvar. Dios tiene hijos que le aman en todas partes. Amén. Amén. Pero sí tenemos que indagar bien en su palabra para estar preparados, porque les repito, la enseñanza popular dice que Cristo viene a establecer su reino milenial aquí en esta tierra. Así es que no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta acerca de lo que acabamos de estudiar, porque aquí es prácticamente que estamos terminando cuando falta un minuto para las 8. Amén. ¿Todo bien? Héctor, Mari, Gaby, Iracema, Pues, ¿qué piensan? Usted dígame qué piensan, cómo se sienten, más bien, ¿cómo se sienten ustedes? pues una pregunta
Um, yo cuando crecí católico, aunque nunca íbamos a la iglesia, Sí. sabíamos que iba a haber el purgatorio. ¿Por qué o de dónde nace esa idea? Porque la verdad yo nunca lo he visto escrito, entonces no sé por qué está esa idea. Sí, la enseñanza del purgatorio, de hecho, eh, nace con la misma enseñanza también del infierno eterno. Y es prácticamente, no existe esa enseñanza en la Biblia. Prácticamente la Iglesia católica, con todo respeto, en su nacimiento, para controlar por medio del temor a las personas, se enseñó el infierno eterno, donde las personas van a estar quemándose por toda la eternidad, y que ellos, por medio de indulgencias, por medio de mandas y por medio de dinero, podían eh, ellos mandarlos directamente al cielo. Entonces, sabemos que para ellos, la persona cuando muere se va directo al cielo, o se puede ir al infierno si es mala, y si es media buena, pues se iba al purgatorio, y de ahí del purgatorio, por medio de misas y de dinero, de ofrendas, podían sacarlo del purgatorio y mandarlo al cielo. Entonces, todo esto sabemos que no tiene ningún apoyo bíblico, pero nace de la tradición católica, y lo interesante es de que la mayoría de las iglesias cristianas están enseñando, en la mayor parte de la enseñanza católica, de que los muertos no están muertos, que están en el cielo o que están en el infierno. Y ya hemos estudiado que no, eso no es bíblico, pero la mayor parte de la enseñanza de la doctrina católica está en las iglesias cristianas de hoy. Creen en el mismo día de reposo, creen que los muertos no están muertos, creen también en un infierno eterno. También los cristianos creen, igual que la Iglesia Católica, que la persona se puede ir directamente al cielo, o también se puede ir directamente al infierno. Entonces, la única diferencia prácticamente es de que no se adoran a las imágenes en el mundo cristiano, pero prácticamente la gran mayoría, la mayor parte de la doctrina católica se ha infiltrado a lo que es al mundo cristiano. Por eso es que el mundo cristiano ya no mira al sistema papal como la bestia, el cumplimiento de la profecía, como el anticristo, porque tiene las mismas enseñanzas proféticas también de la Iglesia Católica. Y los reformadores en los tiempos antiguos, los reformadores cristianos, veían a la Iglesia Católica, al sistema papal, como el cumplimiento de la bestia de Apocalipsis 13, los primeros versículos, y del libro de Daniel también. Entonces, pero las enseñanzas católicas se infiltraron en el cristianismo, de tal manera que ahora se están uniendo los cristianos con el catolicismo. Ya no se llaman protestantes, ya no hay que protestar nada, hay que unirnos, dicen ellos, como hermanos para evangelizar al mundo. Entonces, todo esto pues es una tradición, ¿verdad? Y les repito, por eso esta enseñanza que nosotros estamos compartiendo no es popular, no es, no es conocida, y tenemos que tener cuidado para que nosotros pues estemos preparados, y no tener una falsa esperanza de que va a haber una segunda oportunidad para arrepentirnos, como se Hermano, enseña, con respeto, como se enseña a través del rapto también. hermano, este papa que acaba de morir, él dijo que todos somos hijos de Dios, Ujú. diciendo que la Biblia dice que el que conoció a Cristo, ese le dio potestad de ser hijo de Dios, no que todos somos hijos de Dios. De manera que es una definición que tiene que ser el ser humano y aceptar a Cristo como su Salvador personal para poder llegar a ser hijo de Dios.
¿Se fue? Disculpe, Roberto, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el versículo, no sé si lo recuerda, donde habla de Lázaro, que el hombre rico le pide que Lázaro le lleve a una gota de agua, a, que están separados por el infierno y el cielo? Hermano Roberto, ¿está ahí? Creo que se fue. Ok, ¿quieres contestar la pregunta de Adriana tú, Ramón? Se me ve que está en mute el hermano. Sí, en el caso de Lázaro, el Lázaro y el rico, ¿no? Sí, es una parábola. Sí, Sí, es una, exactamente. Así es como yo digo que por eso está pasado mucho en las diferentes iglesias cristianas. Ese es el versículo Lucas que 16. hace creer eso. Parábola. Es el Está- Lucas 16 20 algo, ¿no? y Lucas 16, 22 y 23. Ujú. Sí, de ahí sacan la doctrina del infierno y de la gloria. La realidad de las cosas, porque es una parábola, es una ilustración, no es literal. Eh, lo que enseña parábola es que el rico tuvo su oportunidad, vivió a su manera con las riquezas, y el pobre pues tuvo muchas decadencias, muchas pobrezas, quizás hasta hambres, pero en su dolor eh, alcanzó la salvación. Y pues ahí saca la doctrina de que está en el seno de Abraham, pero mismo Jesús dijo, todavía la tumba de Abraham permanece con ustedes, le dijo a los judíos. De manera que no se Sí, puede sacar ahí que el abismo que hay era grande, que es la salvación y la perdición. Es grande el abismo que hay. sí, Y, miren, y de ahí gracias. sacan una doctrina muy... Estuve un poquito desconectado, ya parece que regresé. ¿Me pueden escuchar ahora sí, verdad? Sí. Y creo que andaba cenando. Muy bien. Ya casi. Sí, miren, después vamos a ver los versículos en qué se basa la creencia muertos y que hay un infierno en este momento. No podemos basar una doctrina en un solo versículo, ¿verdad? O una sola parte de la Biblia, como menciona ahí a Lázaro, porque no podemos tomarlo literal, porque dice, habla del seno de Abraham en esa parábola. Y el seno de Abraham es como el vientre, ¿verdad? De Abraham. ¿Cómo van a caber millones de personas en el vientre de Abraham? Entonces, hay detalles, tampoco puede ser literal, porque en el momento cuando exista lo que es el infierno, no va a haber nada salvos que esté junto al infierno, ¿verdad? Son detalles que se tienen que analizar. La Biblia claramente dice, Eclesiastés 9:5, los muertos nada saben. Ellos no pueden comunicarse con los vivos. Entonces, es algo que después vamos a ver esos temas, esas preguntas que tienen su explicación bíblica. Así es que espero que haya quedado respondida la pregunta, Adriana. La verdad, no, no, yo Ujú, digo que tenemos que investigar un poquito más porque no, la, sí entiendo que sí. es una parábola, sí entiendo que Ujú. es un versículo, ¿no? Pero por algo lo dijo Jesús y qué es lo que quiso decir más bien, ¿no? Sí, es que en realidad la razón por la cual Cristo menciona eso, porque los mismos judíos tenían algunas enseñanzas que habían tomado de los griegos. Entonces, Él les habla en la manera como ellos están acostumbrados a entender, pero sí vemos que no puede tomarse literal, porque habla mucho de lo que es el simbolismo, ¿verdad?
es un simbolismo donde moja el dedo, menciona allí, ¿verdad? Y para que refresques la lengua, eso no existe. El infierno que habla la Biblia es el que se encuentra en, en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 9 y en el versículo 10. Ese es el momento cuando los pecadores son consumidos por el fuego al final de los 1000 años. Y son consumidos y ya no queda nada de ellos, simplemente cenizas, como lo hemos leído en Malaquías capítulo 4. Entonces, ese es el momento único cuando los pecadores reciben la paga final y es cuando hay un infierno literal, no simbólico, que consume al pecado y a los pecadores. Y ese mismo fuego es el que va a purificar la tierra y Dios hará una cielo nuevo y tierra nueva. Lo que pasa que en el tiempo de Cristo los judíos no aceptaban a Cristo. Y es interesante que en la parábola Cristo usa el nombre de Lázaro. Y en la parábola dice, ¿por qué no envías a uno de entre los muertos para que hable? ¿Sí? Algo así dice, estoy parafraseando la parábola. Para a ver si mis hermanos Sí. pueden creer. Y es interesante porque Cristo resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. Y aún así no creyeron en él los líderes principales. Por eso en la parábola dice, si va alguien, de todas maneras no le van a creer. Cristo les estaba diciendo en parábola a ellos, ese es el propósito de la parábola, les estaba diciendo, yo voy a resucitar a uno que se llama Lázaro, que va a ser resucitado, que está muerto, pero ustedes no van a creer en mí de todas formas. Eso es lo que el mensaje prácticamente de esta parábola del rico y Lázaro. Pero repito, después vamos a ver, no nada más ese tema, vamos a ver otros versículos en los cuales es que se apoya la creencia de que sí hay un infierno. Mire, hermano, Sí, ah, quiero que a ver si puede ayudarme un poquito esto. La historia de Lázaro y el rico es una parábola de Jesús que destaca las consecuencias eternas de nuestras acciones. Se centra en un hombre rico que vive en la abundancia y un pobre llamado Lázaro que está lleno de llagas. Tras sus muertes, Lázaro es llevado a Abraham y el rico sufre en el Hades, mostrando la importancia de la compasión y el arrepentimiento. sí, No habla, gracias. no habla del infierno, sino de la compasión y el arrepentimiento. Sí, miren, la resurrección de Lázaro se encuentra en San Juan capítulo 11, y ahí mismo el Señor Jesús, en esa historia, dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle, ¿sí? Y la enseñanza que se crea a través de la parábola es de que cielo, ¿sí? Pero aquí Lázaro, que era seguidor de Cristo, fue al cielo cuando murió, No, según la historia. no, estaba en la tumba. Estaba en la tumba porque dice, nuestro amigo Lázaro duerme, está dormido, no está en el cielo, no está en el limbo, no está en ningún lugar, simplemente está allí donde lo pusieron. Yo simplemente voy a despertarlo del sueño. Y entonces los discípulos decían, pues si está dormidito, quiere decir que está bien. Entonces él les tuvo que aclarar, no, él está dormido, el sueño de la muerte, prácticamente lo que le está diciendo. Entonces, nadie va al cielo ni al infierno porque tiene que
hasta el día de la resurrección. Es cuando cada quien va a recibir el pago. ¿Estamos bien hasta ahí, Adriana, por esa parte? ¿Cómo tú piensas tú qué crees de Lázaro? ¿Cómo lo miras ahí a Lázaro cuando muere él por 4 días? Pero no está hablando del mismo Lázaro, porque el Lázaro del versículo es un pordiosero, no es el amigo Ajá, de Jesús. sí, sí. Eso, ajá. El nombre es el mismo nombre que usa, pero la pregunta es, ¿a dónde fue Lázaro cuando murió? Esa no era una parábola, era una experiencia real. Había muerto Lázaro. ¿Dónde estaba Lázaro cuando murió? Supuestamente, según esa, estaba en el cielo. No, está No, hablando de pero otro Lázaro. Es que estaba confundida. Lázaro, el hermano de Marta, Ah, el hermano de Mar, él estaba en la tumba. estaba en la tumba. Por eso, si la parábola enseña que todos los muertos buenos se van al cielo, entonces Lázaro no fue al cielo, porque simplemente Cristo dice, nuestro amigo Lázaro duerme. En el cielo nadie está dormido. Allí no va a haber sueño. Ahí se va a estar despierto, porque el que duerme es para descansar y recuperarse. Pero el Señor Jesús dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle del sueño. Eso está, repito, en el capítulo 11 de San Juan. Y simplemente él va y le dice, Lázaro, ven fuera. Y la Biblia dice que el que estaba muerto salió. Entonces, Cristo no tuvo que bajarlo del cielo, Adriana, simplemente lo el, despertó. el hermano no está tratando de decir que es el mismo Lázaro. Es el, Oh, Simplemente ok, es lo que yo estaba sí, entendiendo lo mal, que él está ¿verdad? tratando de hacer es enseñarte que como un muerto no va al cielo. Oh, Y no, en la eso, parábola sí dice que está en el cielo. Y por esa Ujú. razón es simbolismo. Hay simbolismo en cada detalle de Lázaro, el de la parábola. Hay simbolismo y conecta con el Lázaro que estaba muerto, el de Lucas, el que está hablando el hermano. Hermano de Marta. Ujú. Está tratando de conectar puntos, no está diciendo que es el mismo. oh, no, Sí. lo entendí mal, pero lo que digo, o sea, a mí no me queda duda, Ujú, no me queda ninguna duda de que yo sé que los muertos ahorita están descansando, no están en el cielo. ujú. Vamos a Sí. cuando Jesús venga es cuando los va a resucitar. Pero a mí lo que me llama la atención es que cómo ese versículo pudo hacer que tantísimas personas creyeran que inmediatamente te vas al cielo. Así como trabaja el enemigo, Adriana, la mayoría puede Sí, estar equivocada. sí, porque por eso tenemos que analizar toda la Biblia, todos los versículos que hablan del estado de los muertos, ¿no? Porque, repito, en esa parábola se dice que el pobre se fue al cielo, pero por ley nadie va al cielo. Los que fueron al cielo son casos muy especiales, como en el caso de Moisés, que fue resucitado, el profeta Elías, que fue trasladado, también son pocos, pero por ley nadie va al cielo después de la muerte, aunque sea bueno. ¿Sí me explico? Esa es una ley, por eso Lázaro no fue al cielo, Lázaro estaba dormido, Cristo le habla y simplemente se levanta. Y es interesante porque la Biblia no dice nada acerca de los comentarios de Lázaro que fue al cielo. Tal vez hubiera comentado algo, pero no comenta nada simplemente porque está dormido, y la Biblia siempre compara a la muerte como un sueño. Y Además, infierno es Seol, ahí mismo lo que leí ahorita. El Seol es el hoyo, la tumba. la La tumba. tumba. Ujú. Y, Paseo. pero después, yo sé que para eso necesitamos un tema Sí, completo sí. para analizar, no nada más ese, Adriana.
el otro tema, el otro experiencia que se basan para decir que los muertos van al cielo es el ladrón en la cruz, Sí, el que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aparentemente Cristo le dice, "Conmigo estarás conmigo en el paraíso". Y la persona dice, mira, ahí dice que lo va a llevar el mismo día al paraíso. en Pero el si caso, analizamos la Biblia, el mismo Señor Jesús no fue al cielo, estuvo muerto el sábado y hasta el domingo resucitó, y todavía María quiere tocarlo el día domingo por la mañana y él dice, no me toques porque no he subido, todavía no he subido al Padre, y no permitió que le tocase en ese momento. Entonces, lo que pasa que no había puntuaciones y comas en la escritura, y si se lee corrido, aparentemente da la impresión de que Cristo le dice en este momento, vas a ir conmigo al paraíso. Pero no, el mismo ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando Cristo venga es cuando lo va a levantar. Amén. Hasta el día de la resurrección. Pero ese sería otro tema, hermano. Y aquí Ese es otro tema porque ya nos alargamos un poquito y no me gusta combinar dos temas. Siempre me gusta dar un solo tema para que nos vayamos con eso en la mente, de que el tema de hoy habla de la misericordia de Dios que todavía mantiene la puerta abierta. Cristo con su sangre todavía la mantiene abierta, está intercediendo. Una vez que deje de interceder, el Espíritu de Dios se retira a la tierra, la puerta se cerró y el mundo no va a entender hasta que Cristo venga y venga la destrucción con él. Entonces va a entender que están perdidos, pero no están perdidos desde allí, están perdidos desde que se cerró la puerta. están desconectando. Muy bien, vamos entonces. Vamos a concluir con las oraciones, las peticiones.